Bienvenidos a Grupos de Amistad. Este es el episodio número 5. Dios responde, de la serie ¿Quién es Dios? La humanidad, empresas, gobiernos, instituciones, equipos, personas, familias, se comunican. La comunicación es muy importante. Sin ella no se logran los objetivos o los propósitos o el fluir de la vida misma. Las Escrituras nos enseñan que Dios quiere comunicarse también con sus hijos. Y la manera es a través de la oración. La oración es la manera en la que Dios y sus hijos, Dios y el hombre, se pueden comunicar. Por más lejano, por más indigno que podamos estar o ser, siempre estaremos a una oración de distancia. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Así como cuando tú hablas con una persona, con tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu compañero, tu socio, tu vecino. Dios es una persona, Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona, Dios Espíritu Santo es una persona. Entonces, cuando oramos a Dios, hablamos con una persona. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Ahora, lo interesante es que Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, Él te puede escuchar. Así como cara a cara puedes hablar con alguien, aunque no lo veas, tú estás hablando con Dios. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo. Ahora, la oración no tiene una norma de tiempo, no tiene una norma de horario, no tiene una norma, sino que tiene que ser natural, tiene que ser del corazón, tiene que ser genuino, natural, espontáneo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? La oración tiene el propósito, sí, de pedir, sí, de alabar, sí, de extender nuestras peticiones, como también puede ser platicar con Dios. Que todo eso es muy bueno, pero el propósito de la oración no es solamente que Dios haga lo que queremos, sino sobre todo es que nosotros hagamos lo que Dios quiere. La oración es para que el hombre haga la voluntad de Dios, no solamente que Dios haga la voluntad del hombre. Cuando la voluntad del hombre se encarrila en la voluntad de Dios, la oración es poderosa. Jesús nos enseña a orar. Y en el Getsemaní, en Lucas capítulo 22, narra la oración del Getsemaní. Y antes de ir a la cruz, antes del sufrimiento de la cruz, Jesús ora diciendo: Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces lo oró, pero Jesús nos da en esta oración el propósito principal de la oración, que es hacer la voluntad de Dios. Cuando la oración del hombre se encarrila en la oración de Dios, tenemos una oración poderosa, una oración que se puede responder. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan, el apóstol, ha entendido que para que nuestras oraciones puedan tener la respuesta, puedan tener la solución, puedan tener lo que anhelamos, es conforme a la voluntad de Dios. Esto es precioso, que podamos orar sabiendo que Dios nos va a responder. Dios siempre nos responde. Ten la certeza que Dios te va a responder. Ten la confianza que Dios te va a responder. Es recomendable que cuando tú ores, antes, mientras o después de la oración, leas algún pasaje de la Escritura. Porque la oración con la Biblia, la oración con la lectura, la oración con alguna palabra de Dios, esto genera la voluntad de Dios, esto genera poder. Ahora, como hijos de Dios, Dios te va a responder, porque es tu Padre. Porque Dios te va a responder. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
cuánto más nuestro Padre Celestial. Y esto es poderoso, porque Dios te va a responder por lo que Él es y por sus atributos. Por ejemplo, Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él está encima de todo y encima de todos. No hay nada más allá de Dios. Dios tiene la última palabra. Él está encima de cualquier demonio, de cualquier problema, de cualquier crisis, de cualquier economía, de cualquier enfermedad. Dios tiene la última palabra. Y Él va a responder tu oración conforme a este atributo. Dios es omnipotente, todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios es proveedor, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Dios es sanador, Dios nos sana de todo dolor. En sus llagas somos curados, dice la Biblia acerca del Cordero de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que Dios responde por lo que es. Como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro pastor, como nuestro amigo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pero también como sus atributos, como ser soberano, omnipotente, omnipresente, sanador, proveedor. Y durante los siguientes episodios vamos a hablar de estos atributos, vamos a seguir hablando de quién es Dios, pero tú puedes tener la certeza que tu oración va a ser respondida por Dios. Dios no te va a dejar en visto. A lo mejor te han dejado en visto en WhatsApp y se siente feo, pero Dios jamás te va a dejar en visto. Él te va a responder. Mire lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra es poderosa. Si tú clamas, yo respondo. Si tú no clamas, ¿cómo quieres que Dios responda? Por eso hay que orar. Si tú oras, Dios te va a responder. Oraciones que no se hacen son oraciones que no se contestan. Clama a mí y yo te responderé. Si tú clamas, Él responde. Si tú clamas, Él responde. Pedid y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá, dijo Jesús. Ahora, esto es muy interesante porque no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar. Siempre que Dios responde, no solamente te va a dar algo, te va a formar en algo. Va a hacer algo en ti. No solamente te va a dar la petición, sino que Él va a formar algo en ti. Tenemos también el siguiente versículo, Efesios 3:20. Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios te va a responder, y te va a responder mucho más allá, mucho más abundante de lo que pediste y de lo que te imaginas inclusive, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder actuando en ti, la persona del Espíritu Santo. Hay un poder actuando en ti, el poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder de la resurrección. El Espíritu Santo está en ti. Dios va a responderte mucho más allá de lo que pides y de lo que imaginas. Amén. Ahora, también avanzamos, tenemos también una bendición impresionante para todos los hijos de Dios. Todavía no oras y Dios ya tiene tu respuesta. Eso que a ti te preocupa, Dios ya tiene la respuesta. Eso que a ti te estresa, Dios ya tiene la solución. Eso que tú no puedes resolver, Dios ya tiene la manera. Y hay algunos versículos, Salmo 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire lo que dice Isaías. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Jesús también en Mateo capítulo 6 dice que, tenemos el versículo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 dice que antes que lo pidamos, Dios ya tiene la respuesta. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios te va a responder conforme a lo que Él es, a sus atributos, y todavía no lo pides y Dios ya tiene tu respuesta. Ahora, las respuestas de Dios pueden variar. A veces es un sí, a veces es un no, y a veces es un silencio. ¡Qué padre! ¡Qué fascinante! ¡Qué maravilloso! ¡Qué alegría! Dios me respondió. El sí de Dios nos llena de gozo, pero a veces Dios responde con un no.
Y no es que ya no te ama o que no te quiere o que le caes gordo, no, es que porque te ama precisamente, por eso es el no, te está librando de algo o de alguien. El no también no significa no, también muchas veces significa espera, ten paciencia, estoy trabajando. Espera, me falta formar algo en ti, en tu carácter. Falta que si te doy el sí, a lo mejor esa bendición o esa respuesta a tu oración, en lugar de ser bendición, va a ser un tropiezo para ti. En lugar de elevarte, te va a hundir. Y por eso a veces Dios da el no, pero el no de Dios está tan lleno de amor como el sí. Pero quizás el más difícil de poder soportar es el silencio de Dios. Poder creer que Dios está en silencio. Ahora, el silencio de Dios es esa oración que ni sí ni no, sino todo lo contrario. No es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Dios no responde, no ha respondido. ¿Por qué no responde? Mateo capítulo 9, al final, narra una hermosa historia. Y es hermosa porque son dos ciegos que quieren ser sanados y claman a Jesús. Pero Jesús no le respondió a la primera. Y Jesús seguía caminando y los cieguitos seguían clamando detrás de él. Y Jesús seguía caminando y ellos seguían detrás de Jesús. Y así hasta que llegaron a la casa. Y cuando llegan a la casa, Jesús les dice, ¿qué quieren? Y ellos dicen, queremos ver. Y Jesús les dice, conforme a su fe sea hecho. Y los dos ciegos recibieron la vista en ese momento. Ahora, ¿por qué Jesús guardó silencio? ¿Por qué Jesús no respondió a la primera? Sería maravilloso que Dios te respondiera a la primera. Sería maravilloso que eso que pedí, ya me lo respondió. No, muchas veces Dios va a guardar silencio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas a orar, que desarrolles el hábito de la oración. Que la oración no solamente sea un recurso, un último recurso, sino que la oración, que sí es un recurso, pero no debe ser tu último recurso. La oración debe ser un estilo de vida. Cuando tú estás orando, va a llegar el momento que el día que no ores, te va a faltar orar. Va a llegar el momento que vas a decir, lo que me trajo de rodillas para orar, ya no es mi necesidad principal. Mi necesidad principal ahora es estar de rodillas. Por eso el silencio de Dios. Algunos necesitamos el silencio de Dios para desarrollar este estilo, este hábito de la oración. Así que Dios te va a responder por lo que Él es. Dios te va a responder por sus atributos. Aún no lo pides y Dios ya tiene tu respuesta. A veces es un sí, a veces es un no, a veces es un silencio, pero Dios siempre responde. Tarde o temprano ese silencio se va a convertir en un sí o en un no, pero siempre se va a convertir en algo mucho más allá de lo que pides y de lo que entiendes. Siempre se va a hacer mucho más allá de lo que pediste. Te va a enseñar algo, va a formar algo. El silencio de Dios no es ausencia o indiferencia. El silencio de Dios es el proceso que a veces necesitamos atravesar. Amigo, amiga, ten la certeza que lo que tú oras, Dios lo va a responder. Quizás no cuando tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, pero Él te va a responder. ¿Tendrás hoy una oración, una petición, una necesidad, un imposible, algo inalcanzable? ¿Tendrás hoy una enfermedad incurable, una deuda impagable? ¿Tendrás hoy un hijo en una situación de rebeldía, un matrimonio a punto de quebrar? ¿Tendrás una situación que no puedes resolver? Este es un buen momento para que en tu grupo de amistad abras tu corazón con tus amigos y oren juntos, porque donde 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Su Espíritu Santo va a responder. Habla con tus amigos del grupo de amistad. Hagan una oración. Oren los unos por los otros. Y sé que Dios va a responder. Te mando un abrazo de Jacob. Dios siempre responde.